Darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Manuel Espinosa Jarquín, analista, acerca de lo más reciente. A ver, podemos empezar con la OEA, que tomó la decisión de crear un grupo de trabajo, que fue la forma en que se terminó definiendo al final, para atender a Nicaragua, un grupo de trabajo integrado por varios países latinoamericanos, miembros de la OEA, para ver la situación de Nicaragua. Es decir, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya tiene presencia en Nicaragua a través del MECEN y del grupo de expertos, la OEA, o esta moción de la OEA, consideró necesario que también hubiera una gestión de países que estuvieran viendo también el caso de Nicaragua. Nicaragua de entrada rechazó esa propuesta, igual luego de la votación la volvió a rechazar. El presidente Ortega en algún momento ha hablado de injerencismo en cuanto a este comité, a este grupo de trabajo de la OEA. Incluso se ha llegado a decir que podrían no entrar a Nicaragua el día que soliciten su entrada a Nicaragua. ¿Cómo ven eso ustedes que se han estado reuniendo como analistas? Bueno, bien, nuevamente gracias por la invitación a tu programa. Siempre es un placer estar con vos y tu televidente. A mí me gustaría un poco este pastel cortarlo en varios pedazos para que el pueblo en general le encuentre un poco más de lógica a esto de la OEA. Y la lógica primera es ver no solo qué es la OEA bajo un manual, ¿verdad?, de estudio, estudiar artículos y leyes que puedan estar involucrados con su funcionamiento multilateral, sino con la concepción ideológica, los fundamentos ideológicos, las motivaciones geopolíticas que sirvieron para formar el andamiaje o la estructura regional que nosotros conocemos hoy como OEA. Te digo esto porque es necesario que la gente, de hecho, la parte sandinista de la sociedad nicaragüense está muy bien informada y está bien clara de la situación que se está dando entre nuestro Estado soberano y esta organización. Por eso siento yo que es un deber apostólico, académico, brindar mayores herramientas e insumos para comprender este fenómeno y a la misma estructura que es la OEA. Entonces, que casi hace 200 años, el primer intento continental de crear una estructura, vamos a decir, regional, supranacional, que pudiera de alguna u otra manera dirimir los asuntos entre los estados latinoamericanos, se concibió, ¿verdad? Esto fue producto de mentes brillantes en aquel momento, me refiero a Simón Bolívar, ¿verdad?, y la promoción de la unidad hispanoamericana. Eso fue en 1826 que se realizó el Congreso de Panamá. Si vos miras, nos hacen falta prácticamente 8 años para que se cumplan 200 años. Pero que esa idea brillante de la unidad latinoamericana, solo entre estados latinoamericanos, incluso de crear una unidad estatal exclusivamente hispanoamericana, es excepcional. Pero producto de la realidad que vivían los países de Latinoamérica en aquel entonces, chocó con una realidad de los norteamericanos. Primero porque para los años en que esto se propuso, había culminado un proceso de independencia de los latinos americanos con la corona española, ¿verdad? Pero esto te marca desde 1800, vamos a decir 10 a 1825,
años, una década de guerra, la cual tenía muy desgastada a los jóvenes estados latinoamericanos. Mientras tanto, para esta fecha, ya los norteamericanos tenían un desarrollo económico mayor. Claro. Ya se habían independizado de la estás corona. hablando 1776, la independencia de Estados Unidos de la corona británica. Y más o menos a partir del 1800 es que empieza la independencia de los países latinoamericanos. Así es. Algunos antes, algunos después. Nosotros somos de los más tardíos en Centroamérica. 1821, ¿verdad? Los que más se reconocen. Entonces, esa diferencia de tiempo, de desarrollo económico, e inclusive de constitucionalidad jurídica, le dio a los norteamericanos un mayor chance. Pero también ellos, de manera geófaga, producto de varias doctrinas que ellos proclamaron, como la del Destino Manifiesto, se vinieron expandiendo desde la costa este a la costa oeste, ¿verdad? Y vieron con gran apetito la salida de los españoles del continente para ellos avanzar hacia el sur. Entonces, vamos a decir, los primeros ideólogos de la política exterior norteamericana en cuanto a la formación de cierto grado de unidad continental, le llamaron a ellos el panamericanismo. Entonces vas a ver un choque de corriente de la unidad hispanoamericana que propone Bolívar contra el panamericanismo norteamericano. ¿Cuál es la diferencia? Los norteamericanos decían que unían ciertos elementos como la historia de la lucha política contra las coronas europeas, ¿verdad? Eso creaba cierto grado de afinidad y una misma posición geográfica que se podía unir para defenderse ante nuevas agresiones extracontinentales. Bolívar, en este caso, en nuestra posición hispanoamericana, se basaba en una historia común, en una cultura común, en una, vamos a decir, religión o creencia religiosa común, e inclusive en un mismo idioma común. Entonces había más elementos de fortaleza que pudieran unir nuestra unidad hispanoamericana, porque además de eso, ya desde 1810 con la Carta Jamaica y el grado de avance territorial que tienen los norteamericanos, se despierta en el continente, ¿verdad?, en los líderes de aquel entonces, un temor sobre el expansionismo norteamericano. Entonces, la unidad panamericana, la propuesta panamericana que establecían los norteamericanos, está basada en una unidad, pero precisamente por el grado de excepcionalismo que la historia les había dado a los norteamericanos, librándolo a ellos de guerras continentales como los europeos por la distancia que hay, ¿verdad? Ese océano que los separa, el grado de desarrollo que tenían ellos tanto jurídico como económico. Esta unidad debía de darse, pero con ellos a la cabeza, y eso se llama supremacía. Entonces vamos a ver a lo largo de estos 200 años un sinnúmero de presiones de cursos de política exterior norteamericana, de unidad continental, de solidaridad continental, de libertad, vamos a decir, de promoción de la libertad y los derechos en todo el continente, pero siempre y cuando ellos sean los que dirigen todo el proceso y, como podríamos ver luego, ser ellos o los mediadores o los jueces de cualquier diferencia. Y esa tónica de ese choque de la unidad real hispanoamericana y la promoción del panamericanismo se ha dado estos 200 años. ¿Qué pasó? ¿Y por qué la gente ahora lo tiene que entender? En nuestros países, lamentablemente, no todos nuestros estadistas han entendido con suficiencia ni esa promoción de unidad real latinoamericana, ni ese espíritu antiimperialista que muy pocos líderes a lo largo de la historia han demostrado. Por eso es que vos vas a ver encuentros cumbre de Iberoamérica, ¿verdad?, o encuentros panamericanos donde unos países de Latinoamérica están unidos
Por cierto, X, oye, tema coyuntural, estamos hablando de 200 años, ¿verdad? Y una enorme agenda y una enorme cantidad de cumbres, donde ciertos nuestros están unidos y otros a la par de los norteamericanos. Y una expresión de malinchismo que a veces uno, cuando estudia, dice, pero ¿por qué ellos se alían? Aquí hay una razón de clase. Aquí hay una razón de clase. Si bien es cierto, nos unía, vamos a decir, la lucha contra las coronas europeas, los líderes de estos eran netamente latifundistas, terratenientes, la élite de poder. No estás hablando de que los pobres de estos países discutían los términos, vamos a decir, o de resistencia o expansión de uno u otro país. Pero esa es la tónica prácticamente de todo el continente. Es decir, claro, estás hablando ahí, por ejemplo, cuando en 1821 Centroamérica se independiza de la corona española, los que se están independizando son los criollos, que son los españoles nacidos claro, en el continente, claro, que son dueños de tierra, claro, y que simple y sencillamente no le quieren pagar tributo a la corona. Ese es todo el fin y objeto. Pero quieren mantener todo el status quo que habían mantenido con la corona. Y que pasó eso igual en las 13 colonias. Sí. Por cuando revisas el historial de George Washington, era uno de los mayores latifundistas terratenientes de las 13 colonias. ¿Ya? Entonces, al final era conquistar nuevos territorios para alcanzar nuevo poder, porque hay un axioma en la política que es interesante: a mayor territorio, ¿verdad?, mayor recurso. A mayor recurso se entienden los recursos que están en ese territorio geográfico, madera, piedra, gas, petróleo, como ahora, ¿verdad? Entonces, a mayor territorio, mayor recurso, a mayor recurso, mayor poder. Entonces, eso ha venido imperando en la mentalidad de todos estos líderes. Entonces, ahora nosotros nuevamente tenemos, en el caso de Nicaragua, un capítulo donde el liderazgo nuestro, ¿verdad?, que sigue la línea de la unidad hispanoamericana de Bolívar, el antiimperialismo de Sandino, igual las expresiones de Martí, en choque con esa visión hegemónica norteamericana de empoderar, de dirigir, de tener a su gusto y antojo una organización que dirime tus asuntos, pero incapaz de dirimir en sus asuntos internos. Y vos por eso vas a ver a una OEA inefectiva. Entonces, vos vas a ver que hasta la OEA se fundó en 1948. Pero este tipo de pugnas históricas siempre se dio desde que nació, ¿verdad? Si vos revisás cómo fueron preparados los diplomáticos norteamericanos para asistir al Congreso de Panamá en 1826, ellos decían prohibido, dilataron mucho, negociando entre ellos mismos el Congreso y qué posición y acciones diplomáticas iban ellos a tomar en ese Congreso, y se les prohibía. Introduzcan, por ejemplo, el tema marítimo, que en aquel entonces sabés que la flota marítima, el comercio marítimo era muy importante. Entonces, estas naciones incipientes no tenían ningún tipo de flota. Entonces introduzcan el comercio marítimo con naves solo de los países que pertenecen a nuestro continente, ¿verdad? Entonces, lógicamente, son sus naves. Ninguna inglesa, no ninguna de las... Ninguna española, ninguna portuguesa, ¿verdad? Sí. Desde ahí llevan la ventaja. Luego, si había cierto tratamiento de preferencia comercial entre ellos, ¿verdad? Ninguna con los europeos y solo con ellos. Al final, en la capacidad de exportación e importación, ellos van a prevalecer, casualmente porque tenían la flota, ¿verdad? Es decir, básicamente aquí era la oportunidad especialmente para el comercio. Claro, sí. Pero quien se sitúa primero en el comercio, en la dinámica comercial de una región o en las relaciones bilaterales, se sitúa con liderazgo. Y entonces por eso a ellos se les prohibió firmar cualquier tipo de unidad o creación de una estructura que pudiera dirimir en los asuntos internos entre ellos, ¿verdad? O que pudiera gestar una unidad netamente hispanoamericana. Como también, por ejemplo, en aquel entonces estaba el caso de la presencia todavía de los españoles en Cuba y Puerto Rico. Y entonces México y la Nueva Granada, que era Colombia en aquel entonces, estaban tratando un tema de crear un contingente para militarmente expulsar a los españoles.
Pero como los norteamericanos ya tenían previsto dominar a la isla de Cuba o todo el Caribe, eso es un mar de seguridad para ellos en términos políticos, también le prohibieron a su delegación abordar o lograr que entre ellos llegaran a tener cierta unidad para juntos expulsar a los españoles. Igual, inclusive, quiero poner ejemplos de antaño, ¿verdad?, para que veamos que la política de ellos sigue siendo igual a casi 200 años. Por ejemplo, había la disputa entre México y Centroamérica, por Chiapas. Entonces ellos dijeron que discutan, pero propónganse ustedes ser mediadores y jueces. Entonces ellos iban a ver cuál de estos países iba a estar a su lado para ellos así beneficiar a el laudo, pues, el resultado de la diferencia. Que al final de cuentas terminó siendo México, que fue el más afectado en la entrega de territorio. Claro. Perdió Nuevo México, Texas, California, Baja California y otros de los actuales estados. 55% del territorio mexicano lo perdieron ante los Estados Unidos por esa expansión geófaga territorial que tienen los norteamericanos. Ok, hacemos una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el analista Manuel Espinosa Jarquín. Nicaragua en Extra Plus, estamos conversando con el analista Manuel Espinosa Jarquín acerca de las decisiones tomadas en la OEA referente a Nicaragua recientemente. Hicimos historia de los últimos 200 años en el continente americano y los deseos, aspiraciones de construir un continente unido latinoamericano, especialmente Bolívar, que es uno de los que inicia este sueño, justamente el tema de la refinería que se estaba trabajando aquí en Nicaragua, lleva el nombre del supremo sueño de Bolívar, que es ese mismo del que hemos estado hablando, ¿no? Pero bueno, 1826, el Congreso de Panamá, pero es hasta en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, que se crea la Organización de Estados Americanos. Recién se ha estado creando también en ese mismo año, o termina ya de conformarse lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas. Claro. Lo que sucede es que al final, y esto es esencial, lo subrayo porque si la gente pobre no entiende que las relaciones bilaterales tienen mucho de acuerdo oculto entre las élites de poder de los gobiernos, no estaríamos haciendo nada para entender toda esta dinámica que ocurre. Entonces, al final, para 1932, 1933, con la llegada de Hitler al poder en Alemania, y que ya se vislumbraba realmente una nueva guerra en el plano europeo, los norteamericanos logran crear el mayor punto cenit de las relaciones con Latinoamérica, en función de que ya durante asustados con el miedo que ellos propagaban sobre el bolchevismo, sobre el comunismo, ¿verdad?, y sobre el fascismo, sobre el militarismo japonés en el otro extremo oriente, logra consolidar mayores relaciones con las élites de poder latinoamericanas y logra que al final, durante la guerra, Latinoamérica se convierta en el suministrador de materias primas para los productos bélicos que ellos van a vender a unos y a otros. Claro, en este sentido hay que recordar que Occidente, digamos, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y principalmente la comunidad judía en estos tres países, es la que ayuda a Hitler a llegar al poder. Claro. Porque hay un objetivo primordial y fundamental, que es la lucha contra la Unión Soviética, que es el monstruo comunista que viene para este lado, ¿no? Así es. Sí. Entonces, claro, como resultado del triunfo sobre la Alemania fascista, ¿verdad?, sobre la Alemania hitleriana,
indiscutiblemente los norteamericanos quedan como la potencia por excelencia capitalista del capitalismo, y la URSS como potencia victoriosa sobre el militarismo japonés y los alemanes, pero en la parte socialista. Primero, lógico, se crea en la Conferencia de San Francisco en 1945 la Organización de las Naciones Unidas. Y luego, en el avance del desarrollo de, vamos a decir, estructurar los andamiajes, los pivotes de la política exterior norteamericana para ejercer mayor control e influencia, logran crear también sobre la base de lo que veníamos abordando la OEA en el 48, que no va a ser más que un instrumento de intervención en los asuntos políticos de nuestros países, no en los de ellos, porque ya había 1800, si no me recuerdo ahora, 23 por ahí o tal vez un poco más, John Quincy Adams dijo que ese tipo de sociedad con los latinoamericanos no nos convenía para nada, porque situaba a los norteamericanos como un país más, donde ellos solo iban a tener el derecho a un voto. Entonces eso no les va a dar a ellos ninguna estabilidad en peso y balance de sus decisiones de política exterior, sino que iban a permitir la intervención de los latinoamericanos en sus propias decisiones, y la constitución que ellos, o la independencia que ellos habían obtenido, no les iba a servir para nada. O sea, en el propósito norteamericano, nunca los norteamericanos ni nos han visto, ni nos van a ver, ni nos quieren ver como de tú a tú, de iguales, ¿verdad? Entonces, con la OEA, ellos a partir de cierto tiempo lograron hacer, vamos a decir, tener un dominio, pero que de repente, por el mismo avance de la idea socialista, por el mismo avance de leyes muy naturales de la geopolítica que tienden a avanzar a esta zona, a nuevos espacios culturales, la OEA como organización entró en decline. Si vos mirás, y el primer punto de decline es el triunfo de la Revolución Cubana en el 59 y su expulsión en el 62. Desde ahí ya te dice que esta no es una organización que va a ser o va a representar los intereses de Latinoamérica, sino que va a ser una organización que es capaz de expulsar a los propios miembros del continente, ¿verdad?, hispanoparlantes, por apostar y apoyar los intereses norteamericanos. Conocemos la trágica relación entre Cuba y los Estados Unidos, que de hecho hasta tienen ocupado un territorio, ¿verdad?, en Guantánamo, tienen una base militar, pero además de eso han creado centros de torturas ahí, ilegales para el derecho internacional. La historia del bloqueo todos lo conocemos, la invasión a Playa Girón, todo eso lo conocemos. Pero entonces esas élites de poder que dominaban a los países de Latinoamérica prefirieron sacar a Cuba y quedarse con sus socios, porque estos son, ese con signo de dólar, ¿verdad? Sí. A sus socios norteamericanos. Parece mentira y parece retórica, pero en esencia eso es. Luego vas a ver que en Latinoamérica ya hay un proceso de gestación de nuevos tipos de organizaciones de todo tipo, con un carácter más de vanguardia por la lucha social, y que de una u otra manera van generando cierta influencia en sus propios países para contrarrestar esa, vamos a decir, manipulada organización. Porque vas a ver varios ejemplos como la instalación de las dictaduras militares por todo el continente. Nosotros tuvimos un claro ejemplo de eso. Quien conoce qué fue la dictadura militar de Somoza instalada por los Estados Unidos puede igual pensar que fue en Brasil, en Guatemala con Jacobo Arbenz, después de Jacobo Arbenz, en El Salvador, en Honduras. Entonces, eso mismo hicieron los norteamericanos. Luego, estas dictaduras iban a crear enormes operaciones clandestinas de matanza, de aniquilamiento, de todo aquello que les oliera a izquierda, a comunista. Miles de miles. Una operación emblemática es la Operación Cóndor. Sí. Pero también tienen otros formatos como es el derrocamiento de aquellos regímenes
como el de Gustavo Adolfo Arbenz, que acabas de mencionar en el 54, que si no les conviene, te hacen el parapeto de la formalidad regional, te acusan internacionalmente y alguien pide la intervención o sin que alguien la pida, ¿verdad? Ellos llegan. O sea, prácticamente los norteamericanos demostraron que no necesitan invitación para intervenir. Han cambiado por eso te digo, hay mucha retórica. Por ejemplo, Roosevelt inventó algo que decía que ya el tiempo para tratar con los latinoamericanos, por los años 30, un ejemplo, no había la necesidad de intervenirlos directamente, pero que sí proponía un concepto de la intervención unificada. Nuevamente, pues, un grupito de países latinos que apoya la intervención en otro. Entonces, sea mi intervención directa o sea mi intervención unificada, intervención en los asuntos internos de intervención. Y siempre a la cabeza o en la punta de lanza los norteamericanos. Vos vas a ver qué sucedió, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista de Salvador Allende, a inicios de los 70. Primera vez que en la historia de Latinoamérica, de izquierda ganaba las elecciones, ¿verdad? Y no tardó, no corrió mucho, lo asesinaron e instalaron a un gorila como Pinochet, otro dictador militar. Pero como ellos instalaron a ese gorila, ¿verdad?, a ese dictador criminal, y tuvo resultados muy buenos, nunca le hicieron nada. Y hoy por hoy excusan a capa y espada la capacidad administrativa de Pinochet. Pero todo eso le va generando una enorme falta de credibilidad a esta organización. Cuando triunfa la Revolución Popular Sandinista, ahí se dieron elementos muy importantes. Y es donde la diplomacia sandinista gestó formatos nuevos que no realmente necesitaban de la OEA. Grupos regionales como Contadora, mediación o planes o propuestas de paz muy internas de la región, que muchos que no conocen la historia se la acreditan a Óscar Arias, pero que no es el plan de Óscar Arias, sino de Vinicio Cerezo, de Guatemala, o que al final el arreglo interno fue entre los mismos nicaragüenses, le hace Zapagua, ¿verdad? Entonces, sin que tuviera la OEA que marcar la pauta de dirimir las diferencias entre los nicaragüenses. En este caso a la OEA le iba a ser difícil contrarrestar la política agresiva norteamericana hacia Nicaragua en los 80, porque eran ellos los que estaban financiando la contra, pues. Esa historia la tenemos nosotros hartamente conocida. El completo descaro de los norteamericanos en sus discursos de unidad continental, solidaridad continental, todo eso que vos mirás cuando habla un secretario de la EDA, te lo reza, aquí viene el de la CIDH, te lo reza, cualquiera, pues. Es cuando la invasión inglesa a las Malvinas, que le pertenecían y le pertenecen a Argentina. La invasión a Grenada. Lo que pasa es que con Argentina es más emblemático, porque había algo que se llamaba el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, y ese tratado obligaba a los norteamericanos a asistir a uno de nuestros países en caso de agresión por parte de una potencia extranjera. Ellos no, mandaron a los argentinos a un lado y se aliaron con los británicos. Entonces, no hay credibilidad ninguna en todas aquellas propuestas de solidaridad o unidad continental. Claro, en el caso de Grenada todavía es más vergonzoso. Una victoria, como decía Fidel, pírrica. La 82ª edición aerotransportada contra una islita pequeña y desarmada, diciendo que había todo un ejército cubano ahí y lo que habían eran unos constructores de una pista que estaban haciendo, y el tema fue el peligro para la seguridad nacional que sufrían, que se podía contemplar a través de unos estudiantes que ellos tenían en esa isla, que hubieran sido protegidos y se mandan de regreso a su país sanos y salvos, y no hay necesidad. No, pero ellos le caen y asesinan al líder Bishop. Sí, el presidente Maurice Bishop, ¿verdad? Sí. Entonces, esta tónica, por ponerte de manera muy resumida, te demuestra la cara de lo que es la OEA.
Claro, nosotros, los pueblos latinoamericanos, entendiendo ese fatídico rol, también hemos buscado cómo generar nuestras propias esquemas de alianza, creación de organizaciones que nos permitan avanzar más sin el entorpecimiento norteamericano. Ok, hacemos pausa. Claro. Hablamos de eso al regresar de la pausa, porque ahí tenemos un par de ejemplos rápidos, la CELAC misma, Claro. Incluso la Alianza Bolivariana de Nuestra América, ¿no? ALBA. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. En Extra Plus estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín, analista. Frente a esto de la OEA se ha venido conversando, se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo. Es más, hace 4 años, 5 años, la OEA votó la OEA votó la reincorporación de Cuba, por ejemplo. Claro. Y Cuba dijo, pues no me interesa estar ahí. Claro. No he estado, no me interesa estar ahí. Claro. Pero han venido algunas otras intenciones, por ejemplo, la Cumbre de Presidentes Iberoamericanos, que si bien no es una organización como tal, pero es un espacio de discusión, ¿verdad? Claro. Iberoamericano en teoría, aunque participe Estados Unidos. El observador. Pero bueno, pero ya hay otras propuestas, por ejemplo la CELAC, ¿verdad? Que es la CELAC, que es la Latinoamericana y del Caribe. Y está también el ALBA, pues, que es más bien, que esa tiene más un proyecto de cooperación, aunque siempre es un tema de asociatividad, ¿no? De política. Esto es importante, mira, no puede la gente pensar como que ellos son los todopoderosos o los invencibles. Los pueblos, claro, por el grado de desarrollo económico, por la falta de liderazgo que te menciono, en muchos de estos países cómplices de los norteamericanos a través de la historia, han tardado en avanzar en ese proceso de unidad hispanoamericana que soñó Bolívar. Rompe todo este esquema el comandante Hugo Chávez en el 2000 con la revolución bolivariana de Venezuela. Y en un país donde hay recursos estratégicos que puede compartir, no de manera capitalista, ¿verdad?, sino como un latinoamericano con un verdadero pensamiento progresista, que a lo largo de la historia con los norteamericanos nunca hemos visto ese grado de cooperación. Inclusive ni siquiera la Alianza para el Progreso de Kennedy. Lo que pasa es, yo siempre estoy en esto, en nuestras escuelas no nos enseñan a pensar desde América, sino que todo lo que ellos hacen, y por ende todo el discurso político exterior, por el supuesto porque lo hacen. Pero al final el resultado no ha sido ninguno, ¿verdad? Pero vos podés ver que desde el 2000 con la revolución bolivariana, luego 4 años después el ALBA que vos mencionás, cooperación, pero también temas políticos, donde la realidad de la unidad continental se expresa. Luego viene otra expresión mayor de desarrollo que es Petrocaribe. Y vos ves cómo Venezuela asiste. Porque la asistencia venezolana, aquí la oposición la manipula, como quieren, y te dicen, es intervencionismo. Ya desearan muchos pueblos que esa asistencia económica, que su impacto tiene en la clase más favorecida, viniera del norte, que sí tienen una suficiencia económica y son la primera economía del mundo. Entonces, claro, ahí se genera un miedo porque estos países pequeños caribeños, que vos miras que en estas reuniones del Consejo Permanente se abstienen, ¿verdad? A los norteamericanos los asustan porque geopolíticamente, te decía, ese es su mar de seguridad. Y cuando triunfó la revolución venezolana y se viene gestando todo este proceso de conformación de capítulos de unidad continental, hasta que reabrieron la cuarta flota, que es la que patrulla todo el continente. Eso demuestra su temor
pero también nosotros creamos luego UNASUR, que en UNASUR también hay expresiones como de defensa colectiva, de asistencia en caso de amenaza contra los gobiernos firmantes, y ya en el 11 vos podés ver la gestación de la CELAC. Y es correcto lo que hacen muchos analistas, ven a la CELAC como contrapeso de la OEA. ¿Por qué? Porque dos ejemplos sencillos. La CELAC avanzó en la promoción de las pláticas de paz en Colombia e inclusive hasta en el desarme de la FARC. Eso no es una victoria de la OEA. Claro, vos mirás la triste realidad ahora de los desmovilizados de la FARC, los miles de asesinatos a sus dirigentes, ¿verdad?, por parte del gobierno colombiano, e inclusive a través de la CELAC se dio lo que vos mencionabas, que era el regreso, el retorno de Cuba hacia la OEA, y bien explicado, y el error histórico que cometieron. Pero la posición de Cuba es correcta. Ustedes demuestran simplemente que eso sigue siendo un mecanismo de intervención de los norteamericanos. Entonces no les es interesante, ¿verdad? Es una posición bastante correcta. Entonces, estos ejemplos que yo te pongo son iniciativas novedosas, modernas, de la expresión de la unidad continental que se está gestando. Claro, de nuevo debemos de pensar, ¿quiénes son los que la gestan? Bueno, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, en su momento estuvo Brasil, la izquierda, Chile, Argentina, porque te repito, son mentes brillantes, antiimperialistas, dignas las que llegan en determinado momento de la historia, no llegan a todos los países de Latinoamérica y les toca en pequeños grupos batallar con el imperio y los vasallos que de turno están apoyando sus políticas. Entonces, si vos mirás, el ataque de la OEA a Venezuela sigue siendo brutal. No hay ningún tipo de reconocimiento sobre la gestión del gobierno de Maduro, ¿verdad? Y solo le achacan a ellos todo lo malo que ahí pueda pasar. Pero el concierto del resto de países, unificados en todos estos criterios que yo te decía, apoyan a Venezuela. Como es lo que hoy ves, claro, no está la Kirchner en Argentina, o un Lula en Brasil, y vas a ver un ataque frontal por parte de los argentinos, que no fue la muestra de expresión de solidaridad que Nicaragua tuvo cuando los ingleses les invadieron las Malvinas. Inclusive nosotros, y vosotros somos una misma generación, no sé si vos te emplantillaste, pero todos nosotros, varios nos emplantillamos, que íbamos a ir a apoyar a los hermanos argentinos, ¿verdad? Cuando vos mirás la expresión de ataque frontal de la representante de Argentina, vos entendés, claro, que esto es una cuestión de clase, de ideología, ¿verdad?, que se entienden con sus socios en un plan coyuntural, ¿verdad? Pero para el caso de Centroamérica, que es definido como el patio trasero de los Estados Unidos, México y Centroamérica. Lamentablemente, ¿no? Y así lo ha definido Estados Unidos. Sí. Esto es nuestro patio trasero y por lo tanto es... Vulgarmente. Es interés nuestro tener... dominio y control de esa región, y eso lo han dicho públicamente, no solamente de forma privada, sino que lo han dicho públicamente, claro, y descaradamente, ¿no? Pero Suramérica, que está bastante más largo, por ejemplo, Argentina está totalmente en el polo opuesto de Estados Unidos. ¿Cuál es el control en Argentina? No, el control es excesivo. Si mira, hombre, primero es una cuestión de clase, de ideología, de afinidad. Todo esto diplomático, exceptuando Cuba, Venezuela y vamos a decir Nicaragua, en su gran mayoría son preparados o en sus universidades élite, ¿verdad?, o en las universidades norteamericanas. No hay ningún tipo de formación de pensar desde América, como lo que yo te estoy mencionando, ¿verdad?, o mucho menos pensar desde América y ser antiimperialista, que es un reto enorme, ¿ya? Ir a una clase y preparar a los alumnos en esto, y no solo llevarles el manual de la política exterior norteamericana o historia de la política norteamericana hacia nuestro continente y justificándola, es algo muy, muy complejo.
y no todo el mundo también está preparado para educar desde América. Macri tiene un Estado fallido. Los argentinos pagan más del 50% de intereses de su PIB. O sea, están esclavizados a los que les deben. Ya está entregando territorios a bases norteamericanas. O sea, hay políticas muy identificadas con la que va a tener que chocar, vamos a decir, si retorna. Cristina. México, puedes ver, a México un capítulo no cerrado, 55% de su territorio. Si alguien conoce bien el mapa de México, y ojalá que los mexicanos lo conozcan bien su propio mapa, deberían de imaginarse a México con 55% más de lo que les pertenecía y le quitaron los norteamericanos. Por X o Y razón, pero lo perdieron y se lo quitaron, ¿ya? México también igual, tiene una política plegada a los norteamericanos. Va a ser diferente si llega Maduro. Pero la gente también tiene que entender que producto de los intereses de clase, de esos intereses de clase, monopólicos, capitalistas, como lo quieran llamar, así se asocian los estados. Así se asocian los estados y así escogen a sus aliados y así también escogen a sus adversarios, los que van a atacar. Entonces, sí es importante que la gente debe entender que esto, encontronazo, por soberanía, por dignidad, por luchar contra la injerencia, el intervencionismo, no es nuevo. Faltan 8 años para los 200 años. Le hace capítulo de Nicaragua, le hace capítulo de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela. Eso pasa. Que claro, a muchos que no entienden, porque hay otra parte, tratan más de entender el articulaje, ¿verdad? De cómo esto funciona, cómo funciona, bajo qué estatuto se conduce la diplomacia multilateral, que entender la lógica y la esencia del asunto. ¿Por qué? Porque si no entendés el asunto ideológico, el asunto de la clase, el asunto de los deseos de supremacía, de control y hegemonía, y la actitud esclavizante y la actitud entreguista de otros a través de la historia, no se va a entender esto. Entonces vos mirás una posición nuestra digna, como dijiste, antes, durante, cuando terminó, en las entrevistas del presidente y en la declaración ayer del ministro. Y si te fijaste, la ovación del pueblo, la ovación del pueblo hacia esa declaración, a esa posición que sienta Nicaragua de no injerencismo, pues, ¿ya? Ok, vamos, hacemos pausa, última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Bien, pero de alguna manera todo esto, a ver, ¿cómo lo veo yo? La protesta en Nicaragua de alguna manera se tiende a enfriarse. Tengo yo esa percepción de la protesta en Nicaragua. Aunque lo que de alguna manera se ha protestado continúa siendo una realidad en el país, mucha gente se ha desencantado y se ha venido enfriando en la protesta. Entonces, la Alianza Cívica, que es, digamos, como el órgano visible de oposición en este momento al gobierno, ha lanzado una campaña internacional, de gestión internacional, que incluye a la Organización de Estados Americanos, y producto de eso es lo que se ha logrado en la OEA, con una propuesta de Estados Unidos que ha sido apoyada, dos propuestas de los Estados Unidos, porque han habido dos propuestas que han sido apoyadas por otros países. Por ejemplo, cuando se hizo el pronunciamiento contra Nicaragua, era una propuesta que presentó el embajador Trujillo de Estados Unidos, a nombre de otros países. El presidente Ortega marcó una lógica sobre la participación de Colombia, una lógica que tiene bastante sentido, ¿no? Es decir, quitarle a Colombia el juicio en la Corte Internacional de Justicia, como hizo doña Violeta con el juicio contra Estados Unidos y la famosa deuda por indemnización que tenía Estados Unidos por impulsar la guerra contra Nicaragua. Pero lo cierto es que hay de alguna manera, Nicaragua se está enfrentando a una presión internacional, que en el caso de Nicaragua, me parece a mí, puede tener mucha fuerza en el sentido que nosotros no somos
generadores de grandes recursos. Nosotros dependemos mucho de recursos externos. Claro. Mira, en este análisis, si el propósito es que el nicaragüense entienda, ¿verdad? Pues habría que ser bastante claro. La soberanía de un Estado es algo muy delicado y entonces se puede plantear desde términos de una expresión, una declaración, a términos de defensa militar de todo el pueblo contra un acto de agresión. Si vos has visto, de nuevo, ¿quién es el que ha insistido en alinear a estos países a que emitan una declaración o que formen una comisión contra Nicaragua? Estados Unidos, ¿verdad? Si vos revisás el background de cada uno de los representantes que están ahí en esa mesa, vas a ver afinidad ideológica, afinidad política al partido de gobierno, etcétera, etcétera. Cuando hay mente brillante en estos países, te repito, existe la única oportunidad de chocar. Chocar a sabiendas de las grandes malas intenciones que tienen los que orquestan la música, que es el desprestigio, la falta de credibilidad del gobierno de manera internacional, pero no solo político, porque tal vez no pesaría mucho, sino económico. Entonces, si vos te pones a pensar que uno de los objetivos insanos del NICA Act que promueven esos congresistas norteamericanos es el desprestigio económico para golpearnos económicamente. La gente que por X o Y razón marcha o marchaba con ellos, no están viendo las verdaderas intenciones de retroceso económico que todo esto tiene y que está planeado y deseado por los norteamericanos. Y por esa clase de poder que los apoya en el seno de la OEA, que están claros de eso. La entrevista que le hace el que dirige este programa en la BBC de Londres, Hard Talk, entrevistó a Juan Sebastián Chamorro. Uno nunca espera bastante, ¿verdad? De los europeos, de los Brexit, ¿verdad? De los anglosajones. Pero claro, como su programa se llama Hard Talk, agarró a Juan Sebastián Chamorro y lo arrinconó. Quien entiende inglés le está diciendo lo siguiente. Antes del 18 de abril, Nicaragua tenía esta y esta y esta fortaleza económica, de desarrollo, de inversión, de crecimiento. Y ustedes vinieron y promovieron algo, ¿verdad?, violento, que echó a su país a la ruina. Pero además de eso, usted insta a que este país se sancione. ¿No considera usted, estoy relatando, no considera usted que cuando ustedes piden sanciones para este país, les traen más pobreza y más problemas económicos? Él ahí se la jugó como quiso, pero quien entiende inglés va a ver que hasta de repente no pudo ni defenderse, ¿ya? Entonces, la comunidad internacional, te quiero decir también, no ignora ni la historia que hablamos, no ignora ni cómo se orquestan estas cosas, ni quién las orquesta, ni quién las financia, ni quién está detrás de esto. Claro, como hay ya estructuras financiadas como la OEA, como la CIDH, ¿verdad? Ellos tienen que jugar y cantar la canción que les pongan, lo que les pagan. Pero al final, la realidad nacional, el pensamiento nacional, la lógica común nacional, ya es otra. Si vos miras ya varias semanas de estabilidad en el país y que va en aumento, ya se respiran aires inclusive hasta de posibilidades de crecimiento, el retorno del turismo, la producción agrícola, te demuestra que la gente ya se convenció, que aquellos, inclusive eso le dijo de Hartog, ustedes sin ningún programa, sin nada tangible, quieren llegar al poder, ¿verdad?, destruyendo a lo que ya estaba generando muchos buenos indicadores para ustedes mismos. Eso mismo también piensa la gente. O sea, no es necesario tener la brillantez del periodista de Hard Talk para entender que los hiciste marchar, los metiste en los tranques, inclusive le da a entender que los ricos no estuvieron en los tranques y que no murieron en eso que tanto ellos llamaban
Al final él dijo que no, pues que ellos no eran los que llamaban a la violencia. Vos sabés cómo se maneja el político. Entonces, esa expresión, te repito, también te da a entender que no toda la comunidad internacional está a favor de lo que se ha realizado aquí, ni a favor de la política norteamericana. El consenso internacional es mayor. Se requiere de un esfuerzo diplomático. La diplomacia de Nicaragua es muy buena, ha sido muy buena. La hormiga se ha peleado con el elefante, ha derribado al elefante. Entonces, dar una mejor batalla como que es un reto, pero no es imposible para el nicaragüense, para el diplomático nicaragüense, cuando está en un gobierno como el que tenemos ahora. Lo que pasa es que lo que yo veo es que en esta carrera, por convencer a la comunidad internacional, el gobierno lleva ya desventaja. Es decir, lleva desventaja en el sentido que está arrancando más tarde de lo que arrancaron nosotros. Porque, es decir, los resultados de la OEA, por ejemplo, de las 2 votaciones de la OEA te reflejan eso, de que la política exterior de Nicaragua no ha tenido suficiente incidencia como para evitar esas 2 votaciones. No es cierto, mira, yo te repito, cuando hay una afinidad de socios, ¿verdad?, marcados por billetes de color verde, la lógica pierde la verdad, desgraciadamente, la razón, porque habría que preguntarle a los representantes diplomáticos de esos países que votan en contra de Nicaragua, qué cosas están ellos informándole a sus países. Porque nuestros diplomáticos en esos países donde están acreditados, ellos establecen, brindan, trasladan lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y si ellos hicieran bien su trabajo, también estuvieran alimentando esa información a sus, vamos a decir, ministerios principales. De ahí, bajo la elaboración analítica, se le manda una apreciación al responsable o al representante que esté en esa mesa. Esa es la lógica de la información diplomática. Sí. Es el primer deber del diplomático. Entonces, cuando vos mirás que los Estados Unidos asusan por organizar una comisión, que la comisión se forma, vos mirás los paisitos, como dijo, que integran esto bajo una realidad muy diferente de estabilidad, que no tiene, primero su lógica injerencista no tiene cabida, ni para que entre en el país, y el pueblo lo está reafirmando. La ovación de ayer fue increíble. Pero además, si llegan a venir, por decirte algo, hipotéticamente una cosa de esa que ya lo que hay que llevarlo es a los próximos hípicos o a las ferias en los diferentes departamentos de turismo que está haciendo, por ejemplo, el Intur. Y eso es lo que van a ver. Claro, afuera ellos alimentan de cifras elevadas de muertos, ya se les dio una cifra oficial, ellos te van a estar alimentando de grandes marchas. Yo escuché en uno de los principales canales que las marchas de los sandinistas con costo llegan a 1 o 2 cuadras y la de ellos son miles de miles que no hayan como. El diplomático tiene que informar lo real. Mire, los sandinistas montan desde la Universidad de la UNAM hasta la Rotonda de Aguachava, que son 5 kilómetros, y eso es doble vía, ¿verdad? Y es calcular. Estos invitan y con costo llenan el lado de una rotonda o 2 cuadras máximo, o están empleando técnicas como que paran el tráfico para que mires una enorme caravana ahí y decir que también eso es parte de la... Si realmente vos estás haciendo bien y honestamente tu papel de informar. Si no, tal vez, o tal vez lo hagan, pero arriba, esa bisagra que teje la alianza de socios, ¿verdad?, económicos, los obliga a ellos a cerrar los ojos ante nuestra realidad y jugar un papel de villano en contra de otros latinoamericanos, que al final pues no es el sueño del que hemos venido hablando de Bolívar, ni de tantos héroes que tenemos. Ok, desafortunadamente el tiempo se nos vuela. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en esta edición. Son temas que dan para seguir conversando. Claro, te agradezco. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.